Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Como todo el mundo sabe, el invierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un gran atractivo siempre, que es la exposición de la sociedad rural argentina, donde hay una concurrencia de todo ese mundo que gira en torno al campo, y que no es solamente el de los ganados y las mieses, como decían los poemas en la época del centenario de 1910, sino que hoy en día también es la industria, los servicios, es una muestra de todo un mundo económico, que es en lo que se ha transformado el campo argentino hoy en día. Además hubo una cantidad de otros elementos en el desarrollo de la última exposición. Es interesante conversar con alguien que está bien al tanto de la vida de nuestro campo y de todas estas implicaciones a que me estoy refiriendo, y que es Eduardo Serantes, más que conocido de ustedes los que siguen este programa. Así que ya mismo empezamos a conversar con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, contento de compartir nuevamente con ustedes. Es de mucho agrado para nosotros. Bueno, yo introduje el tema de la exposición rural porque no se trata solamente de un espectáculo, sino de una demostración también, de una cantidad de rubros económicos, sociales, podríamos decir también, hasta políticos de la vida de la Argentina. Sí, mira, te diría que la mayoría de la gente en Buenos Aires la conoce porque es una forma de traer el campo a la ciudad. Y tiene una gran tradición. La Sociedad Rural Argentina es la institución de más años representación del sector agropecuario. Creo que tiene más de 150 años o algo así, cumplió 150 años. O sea que es toda una vida. Y esto acerca que la gran clase media, aparte coincide con las vacaciones de invierno, se acercan miles de personas a ver el campo, las innovaciones y todo lo que vos introdujiste. La verdad que este fue un año que fue récord también de la gente que fue a ver, y es muy lindo ver cómo la gente de ciudad se va empapando de las nuevas tecnologías y lo que es el campo hoy. Y hay que destacar también que siempre es un fenómeno de muchedumbres. Exactamente. Lo que tiene que finaliza, y yo quiero decir dos palabras de eso, ya que hablábamos de la rural, con la presencia de las autoridades, en este caso el presidente de la República, que también estuvo el año pasado, y las autoridades de la rural, y después representantes de distintas entidades del campo y no del campo, y diplomáticos, etcétera, etcétera, y un discurso del presidente de la rural, y en este caso también del presidente de Argentina, como igual que el año pasado. Dos palabras sobre esto, porque la verdad que me parecieron los dos discursos excelentes. Primero habló el presidente Nicolás Pino de la rural. ¿Podremos decir que fue un poco largo? Sí, pero fue un excelente discurso. La verdad que
el presidente de la Rural, conscientes de lo que está pasando en Argentina, y una visión, por un lado, positiva, reconociendo todo lo que ha significado la baja de la inflación, toda la macroeconomía que está poniéndose en orden, y además todas las otras cosas que está haciendo este gobierno. Incluso dijo unas palabras que me parecieron muy acertadas en su comienzo, mencionando al Papa Francisco. Dijo: la verdad que estamos construyendo un país, pero queremos que sea un país para todos, y unas palabras sobre la pobreza, lo que significa sacar de la pobreza. O sea, más que esto abrió el panorama a decir cómo está el país y cuáles son los problemas, no solo del sector. Y después, por supuesto, habló de las necesidades del sector y lo que esperamos de este gobierno para el sector. Por supuesto, en primer lugar, habló de las retenciones y después de otra cantidad de cambios. Algunos se vienen produciendo en cambio de regulaciones, pero otros, muchos que faltan por delante. Después vino el presidente. El presidente lo vi también, para mí, gusto, muy bien, calmo. También más o menos contó todo el avance que tuvieron desde el comienzo del gobierno. No es tanto tiempo y es impresionante todo lo que se ha hecho. Y después, no solo lo macroeconómico, sino habló de algunas cosas que hicieron ya para el campo y sobre todo de las desregulaciones del sector público, para liberar más la acción del sector privado, y estas desregulaciones también vinieron, las que ya se han hecho muy bien para el sector agropecuario. Y finalmente tomó el tema de las retenciones. Y a mí me sorprendió. Ese era un tema especialmente esperado. Especialmente esperado, sigue siendo especialmente esperado, pero hubo una novedad, hubo un cambio que no esperábamos, por lo menos yo no lo esperaba, para esta fecha. Una reducción del 20% para todos los granos que le quedan retenciones y una reducción del 26% para las carnes. Esto realmente fue aplaudido por las tribunas porque también fue un poco inesperado. Y quiero decir entonces dos palabras sobre las retenciones, ya dejando un poco la rural. Las retenciones volvieron a Argentina, porque ya habían tenido otras veces en el 2000. En la crisis del 2000, Duhalde puso nuevamente retenciones. No en los niveles actuales tan altos, pero puso retenciones, justificándolo por la crisis del 2000 y la situación del país, etc. Pero las retenciones, como dice la palabra, es retener algo, es retener parte del ingreso de los productores. Y llegó a porcentajes como tenemos en la soja hasta hace 3 días o 4 días, 35% de lo que te toca de tu ingreso, de lo que vos produciste, te lo sacaban. Se lo sacaban al productor. Entonces, cuando hablamos de que le están sacando retenciones, le están devolviendo una parte de lo que se le sacó. Eso es todo. Y eso... La inversión que ha hecho el campo a lo largo de estos años con retenciones ha sido enorme. Excede las expectativas de las inversiones extranjeras relativamente próximas que pueda haber. Bueno, el campo y la agroindustria, porque no es solo el campo, es el campo y todo lo que rodea el campo, todos los proveedores de insumos, más de maquinaria agrícola que también estaban... Las cadenas de valor. Bueno, toda la producción de alimentos de Argentina, etcétera, etcétera, exportaciones. Ese sector ha sido en todas estas épocas el más importante del país. Entonces, pero otra forma de mirar es cómo crecieron nuestros países vecinos en productividad, en rindes por hectárea. ¿Cuánto creció Brasil en su agricultura y en su ganadería? ¿Cuánto creció Uruguay o Paraguay? Estoy diciendo países vecinos, no estoy diciendo nada del otro mundo. Y sin embargo, nosotros el ritmo de crecimiento ha sido menor. Y no es porque el productor no quiera crecer. El productor, por supuesto, quiere crecer. Es que los números
Cuando te quitan parte del ingreso, haces todo lo que podés, pero algunos insumos críticos como el fertilizante u otros no los podés utilizar o utilizás mucha menos dosis de lo que correspondería porque no te dan los números. Y eso significa menores niveles de rendimiento promedio. Cuando ves lo que crecieron los otros países y lo que creció Argentina, en granos, prácticamente hemos crecido muy poco en los últimos 10 años, y esto por estas políticas que nos han traído, pero principalmente por las retenciones. Después hay otro montón de cosas que influyen, pero es bastante impactante cuando uno ve un gráfico que veía el otro día de comparación de Argentina con otros países productores de alimentos y competidores nuestros. Bueno, la mayoría de los países en ese gráfico te muestra que no solo no le quitan al sector, sino que lo subsidian, le dan un plus de ingresos. Y principalmente, ni hablar Europa, Estados Unidos, por supuesto, otros países como la India, récord de subsidios. Bueno, todos los países de esas mostraban un gráfico de barras, todos arriba de la línea subsidiando, y la discusión era cuánto le da a cada país, y nosotros siempre decimos, bueno, Argentina no solo está abajo, porque hay otros países como Argentina muy poco, pero algunos que tienen retenciones, pero Argentina es una curva, una barra para abajo inmensa. Cuando uno ve las barras muy importantes de subsidios hacia arriba, nosotros estamos hacia abajo, o sea, es una locura. Yo digo, la maravilla de Argentina que los productores siguen produciendo en estas condiciones. Así es. El reclamo del sector va a seguir siendo hasta que te devuelvan eso para poder producir y competir, usar más insumos. Vamos a volver a más rendimiento, más esto que acabas de decir me recuerda una frase de filosofía callejera porteña. ¿Quién es el vivo? El vivo es el que tiene habilidad de salirse de situaciones en las que ninguna persona sensata se hubiera metido. Y esto que pasa con la Argentina, de que ha puesto las retenciones, que son una avivada realidad de los gobiernos, el resultado que tiene es habernos metido en una situación, en una condición económica lamentable, con esa curva en descenso que estás explicando. Sí, mira, el tema, esto Argentina había cambiado y habíamos llegado a tener 0 de retenciones. ¿Qué pasó en el 2000? O sea, estamos hablando hace 25 años. Tuvimos la crisis del año 2000. Presidente, doctor Duhalde. Duhalde, en la crisis esa, por supuesto, una crisis fuerte, porque se acuerdan, una cosa que fue el corralito, que los jóvenes no se acuerdan de estos temas, y yo estaba en ese momento director de Cáritas Argentina. Hicimos un acuerdo con el sector agropecuario que nos donaba soja, y hacíamos milanesas de soja y repartíamos como 4 o 5 millones en una cosa que se había armado, que se llamaba la Mesa del Diálogo. Nos ocupamos de tratar de paliar la situación de los sectores más pobres en esa crisis, apoyados por el campo, apoyados por la sociedad rural también. Bueno, en ese momento nos llama Duhalde, una cosa que habíamos armado, que se había armado y llamaba la Mesa del Diálogo, y en esa reunión nos dice, es absurdo que ustedes den esta forma de que donan alimentos. Los felicito por los productores, los que son, que donan soja y dan milanesas, etcétera, etcétera, con Cáritas, pero la realidad es que yo les voy a poner retenciones, entonces directamente le damos la plata a la gente, y ahí se armó el plan Jefes y Jefas, que lo llamaron, y bueno, yo la verdad que fue una de las reuniones peores que tuve en mi vida, no me olvido más, porque solo pensar lo que era y empezar con retenciones de vuelta. Después vino el kirchnerismo y la siguió aumentando. No solo no la sacó, la siguió aumentando. Recién, ahora con este gobierno no la tiene clara. Lo viene diciendo desde el primer día. Yo le voy a sacar las retenciones. Esto es un impuesto injusto. Lo que pasa es que tiene que arreglar tantos temas al mismo tiempo que lo viene haciendo gradual. Y yo creo que cuando uno escucha
el discurso, por eso decía, el presidente de la Rural este año lo planteó muy claramente, diciendo que todos los argentinos tenemos que estar bien, que tenemos que ver cómo lo hacemos, y esto graduación es esperar que las retenciones desaparezcan antes que termine este gobierno, lo antes posible, pero entendemos la situación del país como estaba y cómo está hoy. Me parece que eso es la realidad hoy del sector. Y hoy, si vos me decís cómo se encuentra el sector productor de granos, se encuentra muy complicado, porque venimos aparte de 2 años climáticamente complicados, con precios internacionales en baja, y acá estoy con el tema de las retenciones que veníamos hablando. Bueno, ese conjunto de cosas, ¿van a sembrar los productores? Sí, van a sembrar, van a seguir sembrando, pero van a sembrar con una limitante muy grande de tecnología y de rentabilidad, y este año más agudo por la baja de los precios internacionales. Sin embargo, el productor argentino sigue poniendo el hombro y va a salir adelante con esto. El sector ganadero y el sector lechero están un poco mejor, están con mejores condiciones económicas, y bueno, y también esto se ve en los resultados de alguno que vio la rural es muy ganadero en la exposición esta, están todos los grandes campeones, los premios, todos temas ganaderos, y ahí se vio claramente los avances en la ganadería, que por suerte son muy positivos. Así que esto es un poco el resumen de retenciones, por lo menos desde mi opinión. Sí, sí, y la introducción para seguir desarrollando los temas, ¿no? Porque los resultados de esta exposición y lo que has estado explicando, hay que ponerlo sobre la tela de fondo de la situación internacional, que en este momento está dando una inestabilidad para precios, para relaciones comerciales, hasta diplomáticas. Bueno, sí. El tema de los precios internacionales, pero está también el de los acuerdos internacionales, porque este traslado de una economía unilateral o multilateral, según el punto de vista que se tome, es un elemento que viene a trastornar también la política de precios. Totalmente. Tenemos una cierta incertidumbre por lo que está haciendo nuestro gobierno en Argentina, pero una incertidumbre no hacia dónde tiene que ir, sino las velocidades con que se pueden ir tomando las cosas y haciéndose, y acompañándolo por todo. También hay una oposición que está difícil en este momento, pero cuando vamos a lo internacional, tenemos cambios muy significativos. Primero tuvimos la pandemia, que ya nos trajo cambios para todo lo que es la globalización. Después vinieron las guerras, y que han crecido y han aumentado, y todavía estamos lejos de llegar a la paz. Y después vino Trump en Estados Unidos. Trump es un presidente que, viendo el déficit de Estados Unidos comercial, ha decidido subir aranceles incluso por arriba de lo permitido por las organizaciones creadas por el mismo Estados Unidos. Por ejemplo, la OMC, que regula todo el comercio mundial, no teniendo en cuenta las reglas de la OMC. La OMC está perdiendo muchísimo peso, que era una organización que se ocupaba del comercio, sigue existiendo, pero rompiendo reglas de todo tipo. Y con todos los países del mundo empezó una negociación fuerte y real de Estados Unidos por los aranceles al comercio, a lo que le agregan un listado de temas también país por país a negociar. Y ya está cerrados los primeros acuerdos con algunos países. Se acaba de cerrar, creo que ayer por lo menos, hoy está en los diarios, el acuerdo con Unión Europea. Bueno, todo esto atrae inestabilidad. Nosotros como Argentina tenemos un tema que nosotros somos occidentales, siempre hemos estado del lado de Occidente, estamos con Europa, con Estados Unidos, etc. Pero nuestro comercio, y especialmente el comercio agropecuario, está centrado fundamentalmente en Asia, y
para muchos de nuestros productos agropecuarios en China especialmente, por ejemplo para la carne. Nuestro principal comprador es China. Entonces, en este equilibrio nuevo del mundo, tenemos que seguir comercializando con los mercados de Asia, porque no solo China, sino el sudeste asiático. El sudeste asiático es muy importante hoy, también para nuestros granos. El maíz, por ejemplo, para decir un grano importante, no lo exportamos a China, pero sí a Vietnam, Indonesia y otros países del sudeste asiático. Y estos cambios realmente nos crean una cierta incertidumbre. Por otro lado, se van cerrando, cuanto antes se puedan cerrar y saber dónde quedan parados los distintos países con sus aranceles y sus convenios, es muy importante. Nosotros, claramente, el presidente Milei desde el primer día lo dijo claro: yo quiero estar con acuerdo con Estados Unidos y con Israel. Fueron sus prioridades desde el primer momento. Nosotros, para cerrar un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio, prácticamente sería muy difícil sin romper el Mercosur, porque tenemos un acuerdo dentro del Mercosur, pero sí hay distintas formas de hacer un acuerdo. Por un lado, que se liberalice bastante el Mercosur y esos acuerdos, pero por otro lado hay distintas posibilidades. Yo creo que sería bienvenido un acuerdo con Estados Unidos y que cerremos. Yo creo que estamos cerca de ser unos países que cierran con Estados Unidos un acuerdo. Pero esto sin romper el Mercosur. Mercosur es probable que de acá a fin de año firmemos el famoso acuerdo con Unión Europea, que hace 20 años estamos en negociaciones y no hemos podido cerrar. Pero hoy, tanto a Europa como a nosotros, nos conviene cerrar este acuerdo, no solo por el comercio, sino políticamente, por esta situación mundial, y además por las inversiones y las tecnologías que vendrían de Europa para Argentina. Entonces, todos estos temas están, pero no están todavía. Entonces, eso influye directamente en las negociaciones internacionales, pero también influye finalmente en los productores. Y yendo al sector agropecuario, influye directamente a quién le vamos a vender nuestros productos y en qué condiciones. Y además marca una situación del mundo que genera inflación en muchos países desarrollados, y genera cambios en el comercio. Y hay que ver entonces, Argentina está en este momento en una cosa que siempre necesitó y no tuvimos. Tenemos un gobierno que desde mi punto de vista excelente en la visión de que hay que abrir Argentina al mundo. Siempre fuimos un país cerrado en los últimos 50 años, con lo cual es un país que al estar aislado del mundo nos impidió el crecimiento como país y como tecnologías, etc. Ahora estamos dando la vuelta totalmente, estamos abriéndonos al mundo, justo estamos lo opuesto, quisiéramos no tener aranceles, que no existan aranceles ni barreras arancelarias. Bueno, pero eso todo ahora está volviendo, así que tenemos que negociar esta apertura en medio de todas estas cosas. Pero también en el Ministerio de Agricultura se ha viajado a China, han viajado también los de China para Argentina, se ha viajado mucho al sudeste asiático, por supuesto que también Estados Unidos, Europa. Entonces, todo esto es un movimiento que por ahí es temas un poco lejos del productor común agropecuario, pero que termina repercutiendo en cosas como bajo los precios que estamos teniendo hoy y otros temas que podrán influir o no. También podemos beneficiarnos de todo esto, mirarlo con optimismo. Porque y respecto de la Unión Europea, que es un tema que se está manejando hace 20 años justamente y casi como algo angustioso. Dado que es el Asia, son los mercados asiáticos los que se están haciendo más propios de las exportaciones argentinas,
¿cuál es el interés en cuanto a tenerlo como mercado a la Unión Europea? Ya sé que es muy importante, pero ¿cuáles son los detalles? A ver, yo te diría, si me lo preguntas así en general, la parte comercial es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es, primero, políticamente. Nos estamos alineando con la Unión Europea como nos estamos alineando con Estados Unidos. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Segundo, tecnología, el aporte tecnológico e inversiones. Todos los países que han firmado acuerdos con los Estados Unidos, perdón, con Europa, han crecido en inversiones europeas fuertemente. Nosotros, Argentina, necesitamos inversiones, ni hablar en infraestructura y una cantidad de temas. Entonces, que vengan inversiones europeas, que venga tecnología europea, es casi, yo te diría, más importante que el comercio. Porque aparte en la negociación, las condiciones comerciales no es una apertura de un día para otro. Son 10 años para abrirse, irse acomodando las distintas diferencias que tenemos. Entonces esto da tiempo a quienes queda con desventaja, pero había un trabajo muy interesante, me acuerdo en la época de Macri, que lo hizo Marisa Bichner, que decía qué le sucedía si firmábamos este acuerdo a cada provincia, y presentaba para cada provincia de Argentina la ventaja que traía firmar un acuerdo con la Unión Europea, y eran realmente significativas. Entonces, además, el Mercosur ha empezado a caminar para apertura, prácticamente estamos afuera de acuerdos, muy pocos acuerdos tiene el Mercosur, estamos avanzados con el EFTA también. El EFTA son los países de Europa que están fuera de la comunidad. Estamos avanzando con ellos y estamos avanzando con otros países en futuros acuerdos, y yo creo que este cambio en el Mercosur puede ayudarnos. Es cierto que en el Mercosur hemos tenido inconvenientes, fundamentalmente porque, para decir ideas de conceptos de presidente con respecto al mundo, cuando estaba en Argentina Cristina Kirchner, estaba en Brasil Bolsonaro. Brasil es el principal país del Mercosur, entonces ideas muy distintas. Ahora tenemos a Milei en Argentina y al presidente de Brasil, A Lula. Lula es una tendencia distinta. Entonces, esas cosas a veces hay que superarlas y tenemos que ayudar del sector privado. Por eso estamos trabajando tanto en GPS en estos temas, porque... En ese aspecto, Brasil también está más adelantado que nosotros, porque la continuidad de su política económica atraviesa todos los gobiernos, por diferentes que sean. Es cierto, eso ha sido una constante de la Cancillería brasileña y que la sigue teniendo, y eso le da más estabilidad, menos vaivenes que los que hemos tenido nosotros. Pero bueno, yo estoy muy optimista en este gobierno con la apertura al mundo. Es una cosa más importante que está llevando adelante, aparte de las regulaciones, lo macroeconómico, etcétera, el tema de la apertura. Pasa que hay tanto para hacer en Argentina que hay que llevar un equilibrio, que es cierto que todo es urgente y todo es importante, pero no es fácil de llevar, ¿no? Pero creo que venimos de un cambio significativo y creo que para el sector agropecuario puede ser una esperanza muy importante lo que está sucediendo en el país. Y después, si nosotros pensamos en el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay juntos, somos los principales exportadores de alimentos del mundo. Y la segunda cosa muy importante, y quiero entrar en este otro tema porque me parece importante, somos los que hacemos alimentos en forma más sustentable. Y déjame por favor un minuto de este tema porque para mí me parece clave. El mundo tiene un problema real que lo estamos sufriendo todos los países del mundo, que es el cambio climático. Habrá muchos comentarios, y es cierto, de los ciclos que se producen cada tantos miles de años y que
el mundo lo viene sufriendo, que parte de eso puede ser de estos. Pero el resto es las emisiones de dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero. Esa es la consecuencia de todos los cambios que tenemos en el mundo. Se están derritiendo los témpanos, se está cambiando, aumentando la superficie de los océanos, hay islas que desaparecen, tenemos cada vez sequías e inundaciones anómalas totalmente, y hemos sufrido en Argentina estos temas, lo estamos sufriendo estos años, los últimos 2 años, fuertemente, y significa de todo, porque no solo el campo. Si hoy miramos, leí en el diario de ayer, los centros de la cordillera con el esquí y la nieve, este año hay 40% menos de nieve que el promedio de los últimos 10 años. Falta nieve en la cordillera, es increíble, pero estos son procesos como la sequía que hemos tenido en plenas zonas, que realmente como la zona núcleo, que es raro que tenga sequía la zona núcleo, de pradera pampeana, bueno. Entonces, todas estas cosas son consecuencia del cambio climático. Pero este año va a haber como todos los años, en diciembre me parece, una reunión de la COP, que es la conferencia de las partes y la representación de los estados, de la mayor parte de los estados del mundo, sobre la evolución que tiene la política ambiental en general en el mundo. Nos vamos a encontrar con muchas noticias en este sentido. A ver, yo creo que especialmente en ciertos países llamados insulares, que son muy chicos y con poca representación política, poco peso económico también, pero que parecen llamados a la extinción con el aumento de los niveles del mar. En fin, es un aspecto nada más. Bueno, Fernando, la verdad que pones un tema interesante arriba de la mesa. El tema, para explicar un poco qué es esto de la COP y qué sé yo, es el tema del cambio climático, que se juntaron todos los países después de tomar conciencia de lo que estaba pasando, más allá de que pueda haber ciclos biológicos de cambios a través de miles de años, pero existe también una contaminación del ambiente por las emisiones de gases invernaderos, que la medimos como dióxido de carbono, pero hay varios. ¿Y de dónde salen estas emisiones? Fundamentalmente del uso del petróleo y del carbón, que son las fuentes de energía que usó el mundo hasta hace muy poco. Las principales, por lo menos. ¿Y de dónde, quiénes son los países que más han emitido? Bueno, todos los países, en la medida que usen carbón o usen petróleo o derivados del petróleo, están emitiendo. Entonces los países con más población, más desarrollados, con más fuerza o más población fundamentalmente, consumen más. Si agarramos 4 países como son Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto, o China o India, país mayor cantidad de habitantes del mundo en este momento, bueno, estos 4 son los principales responsables de las emisiones de gases invernaderos del mundo. Pero todos los países en distinta medida emiten, nosotros también. Entonces se midió más o menos lo que emite cada uno de los países y se decidió poner una meta para el 2030, y esto ya lleva como más de 10 años, para reducir estas emisiones y evitar que continúe y se agudice el problema del calentamiento global, que aumenta la temperatura, y eso significa que los océanos crecen porque los témpanos de hielo del mundo se van derritiendo, y todas las consecuencias que conocemos de inundaciones, sequías que se están sucediendo, que parecen extraordinarias en el mundo, y gran parte son causadas por esto. Entonces, ese compromiso llevó a decir, bueno, cada país se compromete a reducir sus emisiones. Antes de continuar con esto, quiero decir la contrapartida de esto. La contrapartida que tiene el mundo y la naturaleza frente a las emisiones es la fotosíntesis, o sea, la capacidad que tienen nuestros vegetales de captar el dióxido de carbono del aire y emitir oxígeno.
O sea que justo lo contrario de lo que sucede con los gases invernaderos. Entonces, a medida que tengamos mucha fotosíntesis, significa que tenemos mucha capacidad de captar carbono. Entonces, países de grandes extensiones agrícolas y ganaderas y también forestales, como es nuestro país, tenemos una capacidad de captar carbono que en países como el nuestro, según mediciones que hagamos, puede llegar a neutralizar las emisiones que tiene Argentina. Y decir, Argentina es un país que podría llegar a ser neutro. Pero esto tenemos que medirlo y analizarlo. Vamos al sector ahora agroindustrial, que es el que más nos interesa, que estamos hablando de esto. El sector agroindustrial Argentina tiene dos características para hacer cosas muy, muy gruesas, pues si no entramos mucho en detalle. La primera es la ganadería. Las vacas con la rumia, ¿qué hace? Generan gases óxido ferroso, bueno, gases que al rumiar el animal emiten gases de efecto invernadero, o sea, contamina. Cada vaca, cada animal contamina. Pero Argentina tenemos la característica que el 80% de la producción de vacas y ganadería vacuna se produce en campos de pastoreo. Y los campos de pastoreo están hechos por campos naturales o pasturas que hacen fotosíntesis. Y mediciones hechas por técnicos, especialistas y científicos están demostrando esto, como el Ernesto Viglillo, que ha liderado este tema, un ex funcionario de CONICET, un investigador y del INTA, brillante, que ha demostrado que nosotros somos un país que nuestra ganadería es más lo que capta que lo que emita de carbono. Y eso es realmente muy importante para estas reuniones cuando vamos a las COP. Entonces, es un argumento importantísimo para enarbolar, ¿no? Y a eso hay que sumarle la siembra directa que hace Argentina, que es el 90% de la agricultura. Es un sistema que conserva mejor los suelos, cuida mucho más, no solo el suelo con su estructura, sino todo lo que sucede con la biología de los suelos. Y por otro lado, la siembra directa se siembra con menos pasadas de tractor, no se vuelve a arar, no se vuelve a rastrear, etc. Y eso significa menos consumo de combustibles también. Entonces, por este conjunto, nuestra agricultura también es una agricultura que, comparada con otros países, emite menos. Es un argumento también para replicar a las objeciones de la Unión Europea, porque la Unión Europea, las dificultades planteadas para la celebración del convenio tan famoso, en buena medida eran o son referidas a la potencialidad o a la actualidad contaminante de nuestra agricultura y de la ganadería para todo el Mercosur. Y acá tenemos una respuesta terminante. Sí, pero ahí también entras en otro tema. El otro tema es el desmonte. Ajá. ¿A qué me refiero? Cada vez que eliminamos un monte natural, por ejemplo, estamos eliminando una masa que capta muchísimo dióxido de carbono. Eso le hace mal al balance de un país. Ahora, cuando durante muchísimos años la Unión Europea desmontó todo su monte para hacer su agricultura. Entonces eso es lo que se viene, hay un stock de dióxido de carbono en la atmósfera y de gases de efecto invernadero producidos hace mucho tiempo. Una cosa es lo que se produjo antes de stock y otra es el flujo de lo que se está sucediendo ahora. Bueno, volviendo a estas reuniones, entonces una vez por año se reúnen todos los países que firmaron el Acuerdo de París en un lugar distinto del mundo para decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y además están los países pobres, los países ricos, los países sobre todo que son más responsables de las emisiones, y hay distintas cosas para mitigar, o sea, ¿qué hago qué tecnologías utilizo para que mi país emita menos? Y yendo al sector agropecuario, ¿qué cosas hace el sector agropecuario argentino para emitir menos? Y eso,
cuesta plata, concretamente. Tiene que hacer el agricultor una cantidad de medidas y utilizaciones para que esto suceda, y lo mismo el sector ganadero, etcétera, para tratar de que sea lo más positivo posible para la Argentina esta situación. Y esto digo, porque también sucede en las industrias, en todo lo que significa las emisiones de efecto de gases invernaderos. Por ejemplo, entonces ahí viene cómo compensamos una cosa con otro. Crece vaca muerta. Eso es muy bueno para el petróleo de Argentina, etcétera, etcétera. Pero eso significa mayores emisiones. Pero si el sector agropecuario argentino hace cosas que está capturando ese carbono, bueno, por ahí neutraliza. Ahora, ¿cómo se compensa entre sectores? ¿Y cómo se compensa entre países? Bueno, se hizo todo un trabajo de pensar estos temas. Interviene ahí también todo lo que es el sector privado a través de los bonos de carbono, los sectores financieros, etcétera. Al mundo y a las empresas les interesa el tema, y mucho. Y se va a estas reuniones donde va, y los negociadores son los países. Los negociadores se reúnen a negociar. Y después hay, por ejemplo, van al ir funcionarios de todos los países, estamos hablando que para ahí van 10.000 personas a negociar. Entre todos los países los negociadores, o 5.000. Pero el sector privado acompaña, y van del sector privado las principales cámaras, por ejemplo, la Cámara del Comercio, que es la cámara más grande privada del mundo, ICC, tiene presencia siempre en estos eventos. Y después una cantidad de instituciones, y también van las ONG. Bueno, todo esto en conjunto sucede todos los años en el mes de diciembre. Hace 3 años se llegó más o menos a un acuerdo de cómo iban a ser los sistemas públicos y privados de financiación de estas cosas. Qué países van a recibir y qué países van a tener que poner la plata, o qué sectores privados, etc. Hace 3 años empezamos a comenzar a caminar con este sistema en estas reuniones de... ¿Y cómo han dado el cumplimiento de esos compromisos financieros? Nosotros, el grupo de GPS, sí. Bueno, por eso digo, eso que vos decís es, hasta ahora ha habido más promesas de compromisos que realidades. Entonces, ahora entramos en estos últimos años en los temas de compromisos. Y quién pone la plata y quién la recibe y a través de qué sistemas, etcétera. Cuánto sector privado, cuánto sector público. Y eso justo ahora tiene la próxima COP, que es en diciembre de este año, se hace en Brasil. La última COP fue en Asia, ahora es en Brasil. En Brasil en el mes de diciembre de este año. Y se hace en Belén. Belén es el estado de Pará, es una ciudad muy chiquita, cerca de Mato Grosso, perdón, Va a ser un espectáculo cómo harán los participantes para conseguir alojamiento en una ciudad chica. Bueno, ese es la cantidad de gente que concurre siempre. Ese es uno de los temas complicados. Tal es así que se había pensado que para esta COP se iba a hacer negociadores oficiales en Belén, y después en Brasilia se iba a ir prácticamente todo el resto. Eso hace 10 días decidió Lula, presidente de Brasil, no, vamos todos a Belén. Así que ahí está, es un poquito complicado, pero bueno, son las cosas que están sucediendo. Entonces, de Argentina, por supuesto, los sectores que van son el sector público, y eso me refiero al sector, por supuesto, en primer lugar de agricultura, pero también va la industria, representantes de la industria, también van representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, representantes del Ministerio de Ambiente, unos como negociadores, que es el sector que llaman azul, y el resto, el sector privado en otro tipo de eventos, etc. Bueno, yo estoy en este grupo que ya hemos hablado muchas veces de GPS, y nosotros estamos yendo a estas reuniones para, desde el sector privado, por ejemplo, y vuelvo al sector agropecuario, que es donde estamos trabajando, es juntarnos con las instituciones del sector privado, ponernos de acuerdo con ACREA, APRESID, la Sociedad Rural Argentina, etcétera, y llevar los trabajos y las demostraciones y tener reuniones y eventos, que a veces también puede participar la gente por Zoom, porque son eventos virtuales y eventos presenciales. Y acá tenemos un tema bastante especial, que la imagen
para mí bastante distorsionada, que existe de Brasil y su sector agropecuario, todo el mundo se imagina que Brasil es la Amazonas desmontada. En realidad, es cierto que ha habido problemas de desmonte en el Amazonas y desmonte ilegal, pero todas las principales organizaciones del sector privado agroindustrial están contra él, y realmente la mayoría de los estados y la mayoría de las municipalidades, digamos, hablando para el municipio de Argentina, tienen regulaciones muy estrictas y obligaciones de conservación, y tienen muchas certificaciones. O sea, es una realidad. Entonces los brasileños quieren mostrar realmente esto al mundo, por eso, y nosotros queremos junto con los brasileños mostrar lo que somos como Mercosur, ellos con un clima más tropical, nosotros con un clima templado, demostrar esto que estamos diciendo. Entonces, desde hace más de un año estamos preparando trabajo para llevar a la próxima COP. Esto también lo hemos estado conversando con la Secretaría de Agricultura, con la gente de Medio Ambiente de Argentina y con la Secretaría de Medio Ambiente, y también con la gente de Cancillería. Así que bueno, este es un panorama de qué significa un poco en eso quiero hacerte una pregunta que está de valor secundario. Uno de los temas centrales y que plantea la Unión Europea a cada momento es la deforestación. Pero cuando la deforestación, en el sentido de extirpar árboles de un bosque, es reemplazada por cultivos, esos cultivos verdes, naturalmente, no reemplazan la acción en la atmósfera que ejercían los árboles anteriores. Solo muy parcialmente, porque la masa forestal es muchísimo más significativa que lo que uno planta. Vos haces después de una de monte un maíz y no es lo mismo que lo que capta que lo que captaba ese bosque. Entonces, realmente no, y aparte el bosque tiene acumulado en sus troncos muchos años de captar carbono. Si vos quemás fuego eso, es mucho lo que perdés. Entonces, es cierto que la deforestación es como la forestación. Ahora en Palermo hubo una reunión otro día del sector forestal, mostrando lo que es el sector forestal y lo que está creciendo y el potencial. Eso es muy positivo para Argentina, porque ese sector está, aparte de todo lo que produce de madera, está produciendo y almacenando dióxido de carbono. Pero la deforestación sí, por eso que Argentina lo que tiene es una ley que hay muchas zonas del país del norte, sobre todo, que está prohibido deforestar, hay zonas que está limitado y hay zonas que está permitido. Esa es la legislación argentina, zonas amarillas, zonas coloradas, etc. Bueno, lo que sucede es que la Unión Europea ha sacado exigencias para los productores de Europa, que están totalmente subsidiados en la Unión Europea, pero ha dicho muy exigente con deforestación. Y nos quieren aplicar a nosotros como importadores, para lo que exportemos allá, que demostremos que lo nuestro viene de campos no desmontados. Y, por ejemplo, nosotros exportamos producción de soja, o de aceite de soja, o de harina de soja. Bueno, cuando exportamos eso, ellos dicen, bueno, tienen que demostrar que cada barco que viene de campos no desmontados. La realidad es que en Argentina desmontado desde 2020, o sea, no es de hace mucho, nada más que los últimos años. Entonces, ya lo armó el Centro de Exportadores, un sistema en Argentina que se llama BISEC, para poder registrar con satélites de dónde sale, de qué lotes se está produciendo soja, y esa soja que viene de campo, se ve pues imágenes satelitales en los últimos 4 años que no hubo monte ahí. Después sigue la certificación de los camiones con las cartas de porte que transportaron toda esa soja, que se acumula después en planta de acopio, se hace aceite, etcétera, etcétera. Y todo eso se certifica hasta que viaja hacia Europa. Ahora, es más complejo, tocar el tema que tocar de tos es cada vez más complejo. Lo que estamos discutiendo es que ellos dijeron, vamos a clasificar países de alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo. Nosotros deberíamos hacer riesgo cero prácticamente. Somos riesgo muy bajo por todo lo que conté de Argentina.
y sin embargo los acaban de clasificar hace unos meses como riesgo medio, con lo cual la Cancillería, apoyada por la industria y apoyada por Ambiente, nuestro gobierno está reclamando fuertemente sobre este tema, que nos cambien la clasificación. Y esto empezaría para todo lo que se produzca a partir del 1 de enero del 2025, porque esto iba a empezar a funcionar el 1 de enero de 2024, se postergó por un año y vence ahora. Y el gobierno está reclamando para que esto cambie. Pero bueno, en eso estamos con la Unión Europea. Esto es independiente del acuerdo Unión Europea-Mercosur, corren forma paralela. En realidad los europeos le exigen a los importadores que ellos, cada vez que llega un barco, tienen que demostrar que lo que viene en ese barco viene a un lugar no desmontado. El importador le exige esto al exportador. Los exportadores armaron un sistema de certificación que para el productor es muy sencillo, porque lo que tiene que cumplir es mandar los lugares donde sembró la soja, de donde sale, y cumplir con la carta de aporte que tiene que mandar. El resto lo lleva el proceso de ahí en adelante con las mediciones y los documentos que tiene para cada viaje de producto, porque después la soja que viene de varios campos se mezcla en una planta y ya pierde identidad. Entonces vos tenés que demostrar con los papeles de cada camión que llegó ahí de dónde salió esa soja y que no está desmontado. Bueno, esto es lo que se llama MISEC, esto es lo que se armó y esto es lo que está en discusión en este momento con el gobierno. Con el gobierno con Europa, mejor dicho. Sí. Es decir, se ha armado una propuesta muy interesante. Independiente del acuerdo Mercosur-Europeo. Sí. Sí. Porque bueno, Eduardo, esto se empezó hace unos años por el norte del país, que era la zona más compleja, y ya como estaba armado sobre eso, se armó después para todo el país. Eduardo, ha sido esta una conversación muy interesante, como siempre pasa con vos. Así que te agradezco y bueno, esperemos que estas posibilidades para nuestro país se vayan realizando. Yo creo que sí, más como... Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que vamos a firmar con la Unión Europea un acuerdo que es muy importante. Sí. Gracias a ustedes y a todos los oyentes, porque estos temas son complejos para explicar. Por favor. Hoy hemos conversado con el ingeniero Eduardo Serantes y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.